Bien, bienvenidos amigos y amigas. Eh, Os recuerdo lo primero que por el tema de la protección de datos, esta charla va a ser subida a nuestro canal en YouTube y por lo tanto si alguno de vosotros por casualidad pudiera salir la imagen y no queréis que salga vuestra imagen, podéis mantener vuestra cámara cerrada pulsando en el icono este que hay abajo de vuestra pantalla. ¿De acuerdo? Ahora lo primero que vamos a hacer va a ser unos momentos de silencio para centrarnos en lo que vamos a explicar hoy. Bien, pues empezamos. Recordar que hoy tenemos la lección 10 y nos estamos acercando ya al final. Hoy toca el principio de polaridad. Y este principio va íntimamente ligado con el que vimos en la anterior lección, que era el principio de vibración. Pero bueno, lo iremos viendo cómo están muy vinculados tanto la polaridad como la vibración. El Kybalión nos dice, todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Y la teosofía nos dice que el universo manifestado, por lo tanto, está informado por la dualidad, la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación. Es decir, que la esencia de la manifestación es la dualidad, lo cual no significa que todo sea dual. Cuando no hay manifestación, evidentemente hay solamente unidad. Y de hecho en la manifestación también veremos que esta unidad sigue existiendo, aunque nosotros por contrastes vemos las diferencias y apreciamos esta dualidad, ¿no? Nos dice el Kybalión, el cuarto gran principio hermético, este de la polaridad, incorpora la verdad de que todas las cosas manifiestas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos, con múltiples grados entre los dos extremos. Vemos aquí que está hablando de dualidad, de polos, de opuestos, dice de semejante y desemejante son lo mismo, los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero diferentes en grado. Quiere decir que vibran de diferente manera, pero son la misma cosa. También nos dice algo muy interesante, es que los extremos se encuentran. Y otra cosa muy interesante también es que todas las verdades no son sino medias verdades y que todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Vamos a ver poquito a poco todo esto porque hay temas que son muy interesantes en este principio de polaridad. Nos continúa diciendo, las viejas paradojas que han dejado siempre perplejas la mente de los hombres son explicadas por una comprensión de este principio. El hombre ha reconocido siempre algo similar a este principio y se ha esforzado por expresarlo con dichos, máximas y aforismos tales como estos que vamos a decir. Todo es y no es al mismo tiempo, todas las verdades no son sino medias verdades, toda verdad es medio falsa, hay dos lados para todo, hay un reverso para todo escudo, etc.
La diferencia entre cosas que son aparentemente opuestas de modo diametral, una a la otra, es meramente una cuestión de grado. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados. Recordar esta palabra, reconciliación cuando hay diferencias. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Y la reconciliación de los opuestos se efectúa por un reconocimiento de este principio de polaridad, o sea, el reconocimiento de que estos opuestos en realidad es la misma cosa, pero vibrando de diferente manera. Una está en un lado y otra está en otro, ¿no? Pero son la misma cosa. Pueden tenerse muchos ejemplos de este principio a partir de un examen de la naturaleza real de cualquier cosa. Las enseñanzas herméticas muestran que espíritu y materia, eso ya lo sabemos en teosofía, no son sino los dos polos de la misma cosa, siendo los planos intermedios diferentes grados de vibración. Recordar los diferentes planos que tenemos en teosofía, que de hecho es lo mismo pero en diferentes grados de vibración. Y espíritu y materia es lo mismo, ¿no? Lo mismo, una vez una vibración mucho más sutil, mucho más rápida y la materia es mucho más densa. En el plano físico vemos que calor y frío son idénticos en naturaleza, siendo las diferencias meramente una cuestión de grados. El termómetro muestra muchos grados de temperatura, siendo llamado el polo más bajo frío y el más elevado calor. Entre estos dos polos hay muchos grados de calor y frío. El superior de 2 grados es siempre más cálido, mientras que el inferior es siempre más frío. Todo es una cuestión de grado. No hay ningún lugar en el termómetro donde el calor cese y comience el frío. Y lo mismo que con el frío y el calor, todos los demás polos que encontramos en la vida, ¿no? Los mismos términos alto y bajo que estamos compelidos a usar no son sino polos de la misma cosa, pero los términos son relativos. Igual con este y oeste, luz y oscuridad, la escala musical es lo mismo, la escala de color, grande y pequeño, ruido y silencio, duro y blando, agudo y romo, positivo y negativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas las cosas que vemos duales, ¿no? Bueno y malo no son absolutos. Llamamos a un extremo de la escala bueno y al otro malo, o a un extremo bien y al otro extremo mal. Una cosa es menos buena que la cosa más arriba en la escala, pero esa cosa menos buena, a su vez, es más buena que la siguiente cosa bajo ella, y así sucesivamente, siendo regulado el más o menos por la posición en la escala. Y también tendríamos que decir en este momento que cuando estamos hablando de estos conceptos bueno y malo, bonito y feo, etcétera, etcétera, también son conceptos nuestros, conceptos humanos. Nosotros hacemos esta comparación y valoramos y aplicamos a una cosa el aspecto negativo y otra cosa el aspecto positivo, pero en realidad en la naturaleza todo es neutro, no hay ni bueno ni malo, todo es como es, simplemente, y el bueno o malo, el positivo o negativo, lo estamos aplicando nosotros, ¿no? Y así es, lo mismo ocurre en el plano mental. Amor y odio son considerados generalmente como cosas diametralmente opuestas una a la otra, enteramente diferentes, irreconciliables. Pero aplicando el principio de polaridad encontramos que no hay tal cosa como amor absoluto u odio absoluto, como distintos uno del otro. Los dos son meramente términos aplicados a los dos polos de la misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala, encontramos más amor o menos odio conforme ascendemos en la escala y más odio o menos amor conforme descendemos. Recordar que podéis interrumpir en cualquier momento, preguntar, aportar, dar una opinión, etcétera, ¿vale? Para ello, recordar que tenéis abajo el símbolo aquel de levantar la mano, ¿vale? Bien, hay grados de amor y odio
y hay un punto medio donde gusto y disgusto se vuelven tan débiles que es difícil de distinguir entre ellos. Coraje y miedo caen bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen en todas partes. Donde encontráis una cosa, encontráis su opuesto. Vemos aquí, por ejemplo, podríamos dibujarlo de esta manera, ¿no? El polo negativo y el polo positivo. Aquí está el miedo y aquí está el coraje, ¿no? Y entre uno y otro hay pues infinitos grados de diferentes vibraciones, ¿no? Y es este hecho el que permite al hermetista transmutar un estado mental en otro a lo largo de las líneas de polarización. O sea, aquí hay una línea, miedo, coraje, y podemos transmutar dependiendo cómo estemos, si no encontramos que estamos con miedo. Evidentemente el miedo puede ser una sensación positiva, porque claro, si viene un león a atacarnos o una víbora, está claro que el miedo tiene su parte positiva porque automáticamente nos da más energía en los músculos para algunas funciones corporales, para que toda la sangre vaya a los músculos, y el miedo lo que hace es que tendemos a huir o nos quedamos paralizados o tendemos a atacar, ¿no? Pero lo de que el miedo es malo es relativo. Claro, hay esos miedos que son irreales, suposiciones, que ahí es cuando realmente decimos este miedo no es bueno para nosotros, no es positivo, ¿no? Y es cuando, o sea, si vemos un león y no, nos da miedo, no tenemos que intentar tener coraje, lo que tenemos que hacer es aguantar el miedo y salir corriendo, ¿no? Pero claro, un miedo irreal, un miedo imaginario, pues está claro que tenemos que ser conscientes de él y tratar de cambiar nuestra vibración, no para llegar al coraje, ¿no? Yo diría que para llegar a ese punto de equilibrio, ¿no? Las cosas pertenecen a clases diferentes. Las cosas que pertenecen a clases diferentes no pueden ser transmutadas una en la otra, pero las cosas de la misma clase pueden ser cambiadas. Esto es, pueden tener cambiada su polaridad. Podemos cambiarla, ¿no? Por ejemplo, el miedo no podemos cambiarlo en vanidad. Lo podemos cambiar en valentía, en coraje. La vanidad no podemos cambiarla en coraje, ¿no? La podemos cambiar en sencillez. Veis que cada cosa tiene su opuesto. Y entonces, lo que dice aquí en el Kybalión, las cosas que pertenecen a clases diferentes no pueden ser transmutadas una en la otra, pero las cosas de la misma clase pueden ser cambiadas. Podemos cambiar esa polaridad. ¿Cómo la cambiamos? Pues cambiando nuestra vibración, ¿no? Así, el amor nunca se convierte en este u oeste, o rojo o violeta, pero puede, y a menudo lo hace, convertirse en odio. E igualmente el odio puede ser transformado en amor, cambiando su polaridad. El coraje puede ser transmutado en miedo, y al revés. Las cosas duras pueden ser vueltas blandas, y las cosas romas se vuelven agudas, las cosas calientes se vuelven frías. Y así sucesivamente, siendo siempre la transmutación entre cosas de la misma clase. Recordar que todo el tema del Kybalión fundamentalmente es la transmutación mental, el cambiar estados de vibración unos en otros, ¿de acuerdo? Salomón ha levantado la mano. Salomón, abre tu micro. Hola, Ramón. Hola, Salomón. Oye, hay una parte que me interesa mucho con respecto a lo bueno y lo malo, y es que, bueno, la humanidad en general podemos más o menos tenerla en un cierto nivel, cada una de ellas, pero, por ejemplo, en una persona muy avanzada espiritualmente, yo me imagino que casi no hay nada malo porque comprende bien la ley del karma. ¿Es así? Hombre, claro, en una persona evolucionada con un alto nivel de conciencia, evidentemente lo que llamamos, entre comillas, malo, lo que para nosotros es malo, evidentemente tiene
o nada o muy poco de eso está claro, ¿no? Pero el concepto de malo es muy relativo, porque el concepto de malo es un concepto moral y en lo que es bueno, lo que es moralmente correcto en un país, a lo mejor es incorrecto en otro país, o incluso con el tiempo los valores también van cambiando, ¿no? Pero está claro que una persona con conciencia, con sabiduría, evidentemente lo que nosotros llamamos incorrecto o malo, pues o tiene muy poca, ¿no? Gracias. No sé si te he contestado a tu pregunta, Salomón. Sí, correcto. Muchas gracias. De acuerdo. Clarisa. Sí, en relación con esto es importante que comprendamos que lo que denominamos a veces moral, la moral acomodaticia de una cultura respecto de otra, donde lo que es bueno aquí es malo allá o viceversa, no tiene que ver con la ética. La ética es la misma en todas partes. En ese sentido, se tiene que comprender aquello que produce el bien común en todos los seres, pertenece a la ética más elevada. Y eso será siempre en cualquier lugar, ya se comprenda más o menos. El hecho de que yo no comprenda cierta cuestión no cambia la ley. Yo me tengo que adaptar a la ley en cuantito que la comprenda, pero la ley no la podemos modificar nadie, ni en ningún lugar, ni en ningún país. Así es, Clarisa. Gracias. Moral y ética no son lo mismo, ¿no? Evidentemente la ética tiene mucho que ver con estar de acuerdo con las leyes naturales, ¿no? Digamos que con lo que tiende a la unidad, con lo que tiende a ser beneficioso para todos, ¿no? Pero nosotros vivimos en esta dualidad y entonces, pues bueno, estamos ahí con estos valores de bueno, malo, positivo, negativo, correcto, incorrecto, en función de muchos condicionamientos que tenemos por nuestra cultura, por la religión, etcétera, ¿no? Por nuestras experiencias. Bien, sigamos. Cuando el principio de polaridad es captado, es entendido, y se ve que los cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, un deslizamiento a lo largo de la misma escala, la cuestión se entiende más fácilmente. Por ejemplo, es imposible cambiar calor en agudeza o en ruido o en altura, etc. Pero el calor puede ser fácilmente transmutado en frío simplemente bajando las vibraciones. Del mismo modo, odio y amor son mutuamente transmutables, igual que lo son el temor y el coraje. Pero el temor no puede ser transformado en amor, ni puede el coraje ser transmutado en odio. Veis claramente cómo lo que son la misma cosa se puede transmutar hacia un polo o hacia el otro, pero no podemos hacer esa transmutación de una cosa a otra. Siempre hemos de hacer cambiar esa vibración mirando su opuesto, ¿no? El estudiante reconocerá fácilmente que en los estados mentales, así como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivo y negativo respectivamente. Miriam, abre tu micro. Sí, ahora. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, yo tengo una confusión entre el principio de polaridad y el de vibración, porque estás hablando mucho de que en la polaridad puede haber niveles, es decir, dentro de los dos polos hay niveles, e incluso hablas de vibraciones. No sé muy bien cómo diferenciar entonces entre los dos principios, porque parece como que uno se contiene en el otro o uno se expresa en el otro. Sí, Miriam, ya he avisado al principio de esta lección de que el principio este de polaridad y el de vibración van íntimamente vinculados, ¿no? Y cuando entendemos, por ejemplo, la polaridad y queremos hacer un cambio de polaridad porque no nos gusta cómo nos encontramos, como las sensaciones o las emociones que tenemos que cambiar nuestra polaridad. ¿Cómo se cambia eso? O sea, ¿qué diferencia hay entre una línea, por ejemplo,
calor-frío o amor-odio, que son la misma cosa, pero con diferentes grados de vibración, ¿no? Y entonces, por un lado está la polaridad que dice que todas las cosas tienen su par de opuestos. Y por otro lado está el principio de vibración que dice que todas las cosas vibran, ¿vale? Y entonces, una cosa es el principio de vibración, que todo vibra, todo, absolutamente todo, y otra cosa es el principio de polaridad que nos dice que todas las cosas tienen su par de opuestos. El principio de vibración podríamos entenderlo, por ejemplo, con los planos de la naturaleza, desde el Atma, Buddhi, Manas, hasta llegar al físico, es, digamos, esa esencia, ese algo material que se va densificando y llega hasta el plano físico. O sea, tenemos espíritu y tenemos el plano físico. Y todo esto son grados de vibración. En cambio, en el principio de polaridad tenemos algún concepto, por ejemplo, los celos, tenemos celos y tenemos confianza. Y es la misma cosa, pero en diferentes grados de vibración. No sé si te lo estoy explicando. Sí. Ya te digo que incluso para aplicar el principio de polaridad y que nosotros podamos hacer esas transmutaciones, tenemos que entender el principio de polaridad para ver dónde estamos y cuál es el opuesto, cuál es el lugar donde querríamos ir. ¿Y cómo se hace eso? No hay un botón que diga, mira, tiro hacia allá para ponerme en tal sitio. No, la situación es que estoy vibrando densamente bajo y lo que quiero es vibrar alto. ¿Cómo lo hago? Me centro en el opuesto. Si tengo odio, me centro en el amor. Y entonces intento ver a esa persona a la que odio, intento comprenderla, intento sentir empatía, intento transmitirle algo de amor, ¿no? Y entonces esta es la forma de cambiar nuestra vibración. No sé si la respuesta te satisface o qué, pero son dos formas de ver, digamos, lo mismo, ¿no? Por un lado estamos viendo algo, podríamos decir, horizontal, la misma cosa que tiene diferentes vibraciones y va de un polo al otro, y lo otro es las vibraciones que todo, absolutamente todo está vibrando, ¿vale? Vale. Bien, Luis, abre tu micro, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quisiera saber a ver si si hay alguna relación en lo que llamamos el camino del medio para crecimiento propio y lo que es la dualidad en este aspecto. Sí, muy interesante tu pregunta, Luis, y ten un poco de paciencia porque vamos a llegar a eso. Bueno, Va a llegar un momento que hablaremos de ese camino de en medio, ¿vale? muy bien, de acuerdo. Gracias. Gracias. Clarisa. Sí, era sobre lo que estabais comentando hace un instante con la compañera. Desde el mismo comienzo de la manifestación, ella tiene que ponerse en marcha la polaridad. Sin ambos polos de opuestos no podría haber manifestación. Pero esos ambos polos de opuestos que nosotros aquí, desde el punto de vista de lo psicológico, denominamos bueno o malo, y etcétera, frío, calor, etcétera, para poder explicar cómo es esa dualidad, esa polaridad y las vibraciones correspondientes, porque ambos principios trabajan mancomunadamente y junto con todos los demás. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, que no son principios separados, sino que todos trabajan para que pueda realizarse la manifestación del universo y la vida en las galaxias, los sistemas solares, en todos los reinos y en todas las criaturas. Desde el principio existe esa polaridad y la primera manifestación que nos dice la doctrina secreta es espíritu y materia. Y ella lo define como padre-madre juntos, pero tienen que hacer cada uno su parte. La materia viste al espíritu, son dos, pero es uno. Entonces ahí empieza la idea de la polaridad, pero
aquí lo principal es tener en cuenta que todos los principios, los 7 que aquí se describen, con las leyes subsidiarias que luego aparecen en el plano físico, electromagnetismo, etcétera, etcétera, todas son el resultado de esa unidad de vida. Gracias, Clarisa. Sí, para ampliar un poquito lo que dices, en realidad solo hay una ley, la ley que podríamos llamarla la ley de armonía, la ley de equilibrio, la ley de karma, se le puede llamar de muchas maneras. Hay una única ley, igual que, por ejemplo, Ramón es uno, o Clarisa es una, pero se manifiesta de diferentes maneras. Clarisa aquí está como una compañera estudiante de teosofía, luego se manifiesta como madre, se manifiesta como amiga, y las leyes se manifiestan de diferente. La ley una se manifiesta de diferentes maneras. Y nosotros lo que hacemos es que, mirando la forma en que está funcionando, le llamamos de una manera o de otra, pero es la misma ley. Y por lo tanto, cuando estemos hablando de la ley de karma, la ley de evolución, la ley de ritmo, de polaridad, todo es la misma ley, todo está unido, no podemos separar una cosa de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, quizás haya un poco de confusión a veces, como decía, creo que Miriam, que confunde vibración y polaridad. Es lo mismo, pero funcionando, digamos, no sé si funcionando de diferente manera, manifestándose de diferente manera, ¿no? Y nosotros, interpretando la naturaleza, le damos nombres diferentes, pero en realidad la ley es una, ¿vale? Todo es uno. Sigamos. Habíamos dicho que el estudiante reconocerá fácilmente que en los estados mentales, así como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivo y negativo respectivamente. Así, el amor es positivo ante el odio, el coraje ante el temor, la actividad ante la no actividad, etc. Y se notará que el polo positivo parece ser de un grado superior que el negativo. La tendencia de la naturaleza es en la dirección de la actividad dominante del polo positivo. ¿Qué significa esto? Por eso precisamente le llamamos positivo, ¿no? Porque la tendencia de la naturaleza es hacia lo que nosotros llamamos como bueno, como unitivo, como beneficioso, etcétera, ¿no? Aquí podríamos ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de la manifestación, cuando surge la manifestación, hay un proceso de involución que parece que sea hacia lo negativo. Nosotros lo dibujamos con esa curva descendente y luego ascendente, llamamos involución y evolución, ¿no? Entonces parece que vaya la naturaleza hacia lo negativo, pero en realidad es un proceso que todo va tendiendo hacia lo positivo, ¿no? Si llamamos digamos, aquí abajo le llamamos el polo negativo y arriba le llamamos el positivo, parece que empieza en el positivo, va hacia el negativo, pero en realidad todo es un proceso de evolución, de conocimiento, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Salomón. Sí. Oye, Ramón, hay otro detalle que me inquieta, y es el hecho de que nosotros percibimos esa paridad o esa diferencia entre malo y bueno, frío y caliente, etcétera, a través de los sentidos. Entonces, y ahora los sentidos, se nos han proporcionado los sentidos a través de qué plano. ¿Será acaso de plano akáshico, del astral? Y aparte de eso, ¿quién nos proporcionó digamos, esa cualidad en los humanos, así como los kumaras proporcionaron la mente? ¿Quién nos proporcionó los sentidos para poder diferenciarlo? No sé si me expliqué.
Sí, creo que te has explicado muy bien, pero yo la verdad es que no estoy en condiciones ahora de contestarte a todo lo que estás preguntando, porque además es un tema que se escapa mucho de lo que estamos estudiando aquí, ¿no? Pero evidentemente hay varios procesos de evolución en la naturaleza, ¿no? Una evolución física, una evolución psicológica y una evolución de la mónada, ¿no? Y entonces, en esa evolución física es donde vamos, donde las plantas, luego los animales, luego nosotros, va adquiriendo los sentidos. Una planta tiene menos sentidos, un animal tiene más sentidos, etcétera, ¿no? Pero todo esto es algo muy complejo y si entramos ahora en los Kumaras y tal, pues nos vamos a salir un poco del tema. No sé si Clarisa quieres decir alguna cosa más, pero yo lo dejaría. Muy brevemente. Salomón, todo esto, y Salomón y todos los compañeros que están, todo esto se va a ir desarrollando y clarificando a lo largo del curso sobre la conciencia. Pero para sintetizar lo que acabas de preguntar y no enredarnos con nombres, que es muy fácil complicarse con nombres, todas las jerarquías superiores, todas tienen diferentes funciones y cada una ha cumplido y cumple con su cometido. El desarrollo en nosotros de ciertas cualidades y sentidos y tal viene de algunas de esas jerarquías. Buscar quién ha hecho quién, yo es que ni siquiera me lo planteo. Salomón. ¿Y qué importa el nombre que se le dé? Son jerarquías, seres muy evolucionados que trabajan para el desarrollo de la vida en todos los planos de la naturaleza. En nuestro sistema solar, porque debemos centrarnos en el sistema solar. Y esto sintetizado así ha de permitirnos comprender que todo funciona de acuerdo a leyes universales y que podemos descansar en la ley, como decía Ramón, es una que se manifiesta de muchas maneras y le damos nombres, pero descansar en la ley es ley divina. ¿Qué otra cosa nos puede preocupar? Nada. ¿Te parece bien, Salomón? Sí, muchas gracias. Disculpen, ¿eh? Nada, no, tranquilo. Está bien. Las preguntas siempre son, siempre enriquecen. A mí me encanta que hagáis preguntas, ¿vale? Bueno, acabamos diciendo que la tendencia de la naturaleza es en la dirección de la actividad dominante del polo positivo. O sea, la tendencia de la naturaleza es esa continua evolución, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. ¿De acuerdo? Además del cambio de polaridad de los propios estados mentales, los fenómenos de la influencia mental que vimos en la lección anterior con la ley de vibración, los fenómenos de la influencia mental en sus múltiples fases nos muestran que el principio puede ser extendido de tal modo que una mente pueda influenciar sobre otra. Cuando se entiende que la inducción mental, que es lo que vimos en la lección anterior, cuando se entiende que la inducción mental es posible, esto es, que pueden producirse estados mentales por inducción, entonces podemos fácilmente ver cómo una cierta frecuencia de vibración o polarización de un cierto estado mental puede ser comunicada a otra persona y cambiada así la polaridad de sus estados mentales. Yo creo que todos tenemos más o menos algún tipo de experiencia de entrar en un lugar y sentir una sensación desagradable o una sensación agradable. Todos hemos experimentado la sensación de estar con alguien que solamente el estar a su lado nos causa inquietud o con aquella persona que estamos a su lado y nos causa paz, tenemos una sensación de serenidad, ¿vale? Porque hay, digamos, es una especie de contagio. Si estamos abiertos, hay esta especie de inducción que se puede pasar de una persona a otra.
Dice, es a lo largo de este principio que se obtienen los resultados de muchos de los tratamientos mentales. Precisamente esto yo creo que lo utilizan mucho los psicólogos, ¿no? Aquello que te pones en el sofá y el psicólogo te escucha y solamente el hecho de escucharte y si tiene empatía contigo y ves que te comprende y tal, se produce este estado, esta inducción, ¿no? De alguna manera esa presencia y ese escucha te va como tranquilizando, ¿no? Teresa ha levantado la mano. Tere, abre tu micro. Sí, quería comentar una cosa a raíz de lo que ha dicho Clarisa, agregar todavía algo más. Olvidándome de los nombres, porque los nombres, como habéis dicho antes, son solo nombres. Todos estamos entrelazados. Naturaleza, personas, animales. Y todos tenemos los dones, buenos y malos, dentro de nuestro corazón. Y somos responsables, no tenemos que echarle la culpa a nadie de nuestros hechos, dependiendo de la evolución de cada alma. Por eso no somos todos iguales ni hacemos todo lo mismo. Dependiendo de la evolución, así comportaremos nuestra vida, ¿no? Y a Salomón le digo que mire en su corazón y verá todo lo que va a encontrar para el bien suyo y para el mundo. Gracias. Gracias a ti, Tere. Sí, de lo que has dicho, la verdad es que me acuerdo que oía a una persona que decía, normalmente los estudiantes dicen, me han suspendido. Y cuando aprueban dice, he aprobado. Si he suspendido es porque el otro me ha suspendido. Y si he aprobado es porque yo he aprobado, ¿no? Entonces, tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. La culpa no es de nadie. Somos responsables absolutamente de todo, de nuestra vida, de nuestros actos y, por supuesto, de lo que ocurre en nuestra vida y de cómo interpretamos el mundo. Si el mundo es feo, es porque nosotros no estamos con una vibración, digamos, adecuada, ¿no? Y si tenemos la vibración adecuada, pues el mundo no es feo, sino que es una maravilla, ¿no? Bien, por ejemplo, una persona está triste, melancólica y llena de miedo. Un científico mental, llevando su mente hasta la vibración deseada por su voluntad y obteniendo así la polarización deseada, produce entonces un similar estado mental en el otro por inducción y la persona se polariza hacia el extremo positivo de la escala en vez de hacia el negativo. Y su temor y otras emociones negativas son transmutadas a coraje y estados mentales positivos similares. Bueno, creo que todos hemos tenido estas experiencias en mayor o menor grado y lo entendemos, ¿no? Que hay, digamos, ese contagio de vibración de una persona a otra. Un conocimiento de la existencia de este gran principio hermético capacitará al estudiante a entender mejor sus propios estados mentales y los de otros. Claro, conocer el principio de polaridad es importante, pero sobre todo, es importante la atención, porque si no estamos atentos, podemos estar deprimidos absolutamente, viéndolo todo negativo, etcétera, etcétera, tener sensaciones y emociones muy negativas y ni darnos cuenta de ellas. Simplemente estamos mal y, bueno, vivimos con el piloto automático. La atención es fundamental y con esa atención seremos capaces de vernos a nosotros mismos, de analizarnos y darnos cuenta de que, hombre, pues no estoy muy fino, ¿no? Pues voy a, como decíamos en la lección pasada, tenemos que crear nuestra propia realidad. Tenemos que ser los escultores de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y esto se consigue con este conocimiento que estamos dando, aplicándolo y, por supuesto, teniendo esta atención que normalmente nos despistamos demasiado y vivimos la mayor parte del tiempo con el piloto automático sin darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor.
Bueno, este conocimiento de este principio hermético nos va a capacitar a entender nuestros propios estados y los de otros, y veremos que esos estados son todos cuestiones de grado. Y viendo esto, seremos capaces de elevar o bajar la vibración a voluntad, de cambiar nuestros polos mentales y ser así maestros de nuestros estados mentales, en vez de ser siervos y esclavos, en vez de ser las marionetas de las circunstancias, ser nosotros los dueños de nuestra vida, ¿no? Y por su conocimiento será capaz de ayudar a sus compañeros inteligentemente, y por los métodos apropiados cambiará la polaridad cuando lo mismo sea deseable. Daros cuenta de la importancia de todo esto, porque cuando uno está bien, no hace falta, al menos esto es lo que pienso, no hace falta tener esa intención de cambiar la polaridad de nadie, de cambiar nada en nadie. Simplemente cuando nosotros nos encontramos con alguien que no está bien, si nosotros mantenemos ese equilibrio, ese estado de bienestar, estamos con la escucha atenta, le comprendemos, tal, no hace falta que hagamos nada más. Simplemente esa vibración que mantenemos nosotros va a contagiar por lo que se llama aquí, por esa inducción, y le va a ayudar. No necesitamos decir, ponte bien, pensar en esto, en lo otro. No, simplemente con nuestra actitud podemos estar ayudando a las personas que están a nuestro alrededor. Dice, aconsejamos a todos los estudiantes familiarizarse con este principio de polaridad, pues un entendimiento correcto del mismo arrojará luz sobre muchos asuntos difíciles. Sabemos aquí que tenemos la opción de estar así con cara enfadada o con cara alegre. Y tampoco hace falta estar con esta cara de alegría, ¿no? Simplemente estar bien por dentro, y esa sensación os aseguro que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino que va a beneficiar a nuestro entorno. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora otras partes del principio de polaridad. Creo que lo que hemos dado ahora es, digamos, el núcleo importante de lo que está diciendo esta lección, ¿no? Comprender la polaridad, estar atentos, ver nuestras sensaciones, conocernos, y en función de cuando estemos, digamos, hacia el polo negativo, ser conscientes y desplazarnos hacia el polo positivo. Sé que esto a veces puede ser difícil, ¿no? Las personas, digamos, más o menos que estamos, entre comillas, bien, podemos hacer estos cambios, digamos que fácilmente. Hay personas que realmente tienen problemas serios, que tienen a lo mejor alguna enfermedad mental, que su cerebro tiene problemas de lo que sea, ¿no? De ciertos minerales o lo que sea, y les resultará muy difícil aplicar estas lecciones que estamos dando aquí. Lo digo porque que alguien no se piense de que porque no puede hacerlo es inútil, es tal. Bueno, yo creo que aplicando la fuerza de voluntad y en un esfuerzo se puede llegar a conseguir estas cosas. Pero, insisto, para algunas personas esto nos puede resultar relativamente sencillo, y para otras personas esto, en función de su situación muy personal, puede resultar un poco complicado. Clarisa. Abre tu micro. No me daba cuenta. Y sobre esto que estás comentando, es muy importante el asunto de comprender que las vibraciones tienen su primer movimiento en la forma de pensar que tenemos. Y esto produce emociones y sentimientos y produce cambios químicos en el cuerpo físico y alteraciones, y se sube y se baja todo, y la gente dice no me envenenes la sangre, porque siempre
hay la tendencia de adjudicar lo que me está pasando a mí como resultado de una provocación venida de fuera por otra persona o grupos. Pero en realidad, para que podamos cambiar de polo o podamos cambiar de vibración, que ya hemos visto que ambos van muy unidos, lo que tenemos que comprender es que cuando nos encontramos mal, cuando se siente molestia, cuando se siente enfado, cuando ocurre algo de este tipo, es que no estamos pensando en la forma adecuada en relación con el asunto, sea cual fuere, y que lo que importa es comprender qué es lo que hemos de cambiar, transformar, transmutar en nuestro pensamiento. En el momento que se comprende y se cambia la manera de pensar, toda esa vibración se modifica, se eleva, se tranquiliza uno, etcétera, etcétera. Entonces, conviene, por eso el conocimiento de sí mismo es importantísimo, a pesar de la complejidad que tiene, pero es importantísimo que comprendamos que si bien conocemos algo del cuerpo físico, conocemos muy poco del resto de nuestros órganos, porque al final todos estos que llamamos cuerpos y tal, son órganos de nosotros mismos, que cada uno cumple con una función, tiene su tarea, y hemos de aprender a usarlos bien para estar bien. Entonces es muy importante el conocimiento de sí mismo, y esto que está presentando Ramón durante este curso, pues ayuda, es una importante ayuda, pero hemos de reflexionar acerca de cada uno de los puntos. Gracias, Ramón. Manolo. Sí, bueno, la verdad es que es un gran trabajo el conocimiento de sí mismo, la sabiduría antigua de la teosofía ayuda muchísimo para este trabajo del autocontrol de la mente, pero es que estamos viviendo ahora una época pues muy peligrosa porque los médicos tiran de receta ansiolítica, se engancha la gente a los psicotrópicos legales, son drogas legales, entonces la gente no hace el trabajo de la autoobservación, pues porque los médicos le dan la receta, te sientes mal, te sientes triste, toma, tranquimacín, esto, lo otro, tal, entonces es peligrosísimo porque está provocando en la sociedad un montón de personas pues que que la pobre gente pues no evoluciona, no se queda ahí con la medicina esa que a largo plazo los efectos son terroríficos, porque yo tengo un familiar que está con 63 años con una demencia senil ya avanzada por culpa de tomar 30 y tantos años ansiolíticos, o sea, la cantidad que le dio la gana. O sea, que estamos viviendo una época, digamos, para el trabajo interior, que es muy fácil desviarse para el lado un poco, pues eso, de las drogas legales. Sí, gracias. Gracias, Manolo. Mira, he vuelto a levantar la mano porque, claro, veo aquí una necesidad, si me permites, Ramón, Sí. veo una necesidad de algo más. A ver, la transformación de uno mismo viene impulsada desde lo interior de uno mismo. Si no hay esa hambre interna que hace que busquemos, es muy difícil que podamos responder a los problemas de la vida desde dentro, desde ese cambio interior que es absolutamente necesario. Pero hay infinidad de seres humanos hoy por hoy, de acuerdo al momento evolutivo de la inmensa mayoría, que no podrán responder desde dentro de la manera que está indicando la teosofía y todas estas enseñanzas. Luego, a esos seres humanos no se les puede dejar sin nada. Si no pueden responder desde dentro de sí mismos y no pudiesen ser medianamente atendidos en alguna medida por los médicos, por la homeopatía, por el largo, etcétera, esos seres humanos no podrían ni siquiera vivir. Entonces tenemos que comprender que en cada etapa uno encuentra lo que le es dable para ese momento y esa etapa.
A nivel, ahora diré algo sobre Clarisa y es breve. A los 46 años fui diagnosticada de esclerosis múltiple y la cosa pintaba fatal. Estuve ingresada varios días, me metieron unos chutes de esa medicación antiinflamatoria y un largo etcétera. Salí de la clínica y no podía recordar ni siquiera el nombre de personas con las que había trabajado por 20 y tantos años. Entonces, a lo largo de los primeros meses, la doctora que me atendía, especialista en esto, estaba empeñada en que yo tomase una de esas medicaciones que entonces estaba muy de moda y estaba por todo el mundo. Y ahora ni me acuerdo ni del nombre. Tanto insistió que le dije, la voy a probar, pero yo no lo necesito, esto. Y entonces tomé una caja y a la siguiente visita con ella le dije, ya la he probado, pero yo esto no lo necesito y no me lo voy a tomar. Y no tomé más. ¿Por qué? Porque desde mi interior yo sabía que yo no tenía ninguna depresión, que lo que tenía era esclerosis múltiple y que lo que tenía que era trabajar con una nueva situación mía y yo debía adaptar mi mente y mis emociones a la nueva situación, pero era un trabajo mío. Si yo no hubiese tenido esta capacidad, habría seguido tomando aquella medicación contra lo que se suponía que daba la enfermedad. Es que la esclerosis múltiple da depresión, es que la gente se deprime y es lógico y es natural. Entonces, hemos de comprender a los demás, porque además de conocernos a nosotros mismos y en la misma gradación en que nos conozcamos cada vez un poco más a nosotros mismos, conoceremos más toda la naturaleza humana y comprenderemos más y mejor a todos los seres, pero no para cambiarlos. Comprender no significa querer cambiar a los demás, significa comprender su naturaleza, saber en qué punto de su evolución están y poderlos amar sin condiciones, significa eso. Cada uno es como es y está en la etapa en que está. Y tenemos que aprender mucho sobre nosotros mismos. Eso es, el conocimiento de sí mismo nos ha de llevar a esto. Disculpadme, me he extendido demasiado quizás. Laura. Hola, buenas tardes. Hola. Oye, mira, yo la duda que tengo es en la frase esta que dice, todas las verdades son semiverdades. No lo llego a entender porque la verdad es aquello que no cambia, ¿no? Entonces, no sé, a ver si me lo explicáis, por favor. Laura, sí, ahora vamos a entrar en esta parte de Vale. esta frase. Gracias, vale, gracias. Sí, pero solamente para contestarte, decir que la verdad, ¿quién la conoce? La verdad absoluta, entonces todo es relativo, en realidad todo es relativo. Sí. Y cualquier percepción que nosotros tengamos siempre es limitada. Por lo tanto, Claro. es una parte, es nuestra verdad, es lo que nosotros percibimos, es lo que entendemos, pero no es la verdad. Por eso dice aquí, todas las verdades no son sino medias verdades. Ya, vale, vale. Pero espérate ahora porque vamos Vale. a continuar con esta parte del principio de polaridad que habla de todo esto. las medias verdades. Vale, gracias, muchas gracias. Victoria. Sí, mira, es que quería hacer un comentario porque me resulta muy interesante este capítulo, porque cuando tú quieres trabajar, por ejemplo, que tengas un defecto, una falta, pues es muy fácil pensar, bueno, pensar que tienes que, ¿cómo se llama esto? Que obligarte o reprimir ciertas cosas, ¿no? Y aquí lo que te está diciendo es que es como que no hay que reprimir, sino fomentar la cualidad opuesta, ¿no? Ajá. Entonces encuentro que es muy interesante porque te quita esa presión de tener que, bueno, no sé expresarme demasiado bien, tener que
reprimir ciertas cosas, ¿no? Que a la larga no puedes reprimirlo, claro. Sí, está claro que lo que se reprime se va quedando ahí y es como una olla a presión que al final explota, ¿no? Entonces, eh, sí, no hay que reprimirlo, hay que comprenderlo, ¿no? Krishnamurti decía que observa lo que pasa, ¿no? Entonces, con el tema de del principio de polaridad, tampoco estamos diciendo que todas las sensaciones que encontremos desagradables tengamos que irnos al polo opuesto, o sea que cambiando esta vibración, tengo un poco de tristeza y voy a ponerme más alegre. No estamos reprimiendo, estamos cambiando. Pero también hay otra opción que es analizar, o sea, no decir, estoy triste, me voy a poner alegre. No, ¿por qué estoy triste? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? ¿Cómo estoy interpretando? O sea, también la sensación o las emociones que tengamos en cada momento pueden ser objeto de meditación. Otra cosa es que nos despistamos y ahora estamos y nos damos cuenta, oh, ¿por qué estoy así? Si no tiene sentido. Oye, y a poner cara alegre y a tirar para adelante, ¿no? O sea, cada situación no se puede decir la solución es esta, la solución es siempre muy personal. Y en determinados momentos diremos, oye, me voy a poner en el polo positivo y se acabó. Y otras ocasiones, pues bueno, pues puede ser un objeto de nuestra meditación, de analizar, de comprobar, de ver qué ocurre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo, como decía también en una lección de Erquivalió, todo es relativo, ¿vale? Loli, tú antes has levantado la mano, no sé si querías decir algo. Bueno, es que ya Clarisa lo ha dicho mucho mejor que yo, ¿no? Y bueno, y mucho más profunda, ¿no? Yo a la intervención que hacía, me parece que era Manolo, ¿no? O Manuel, no sé. Manolo. Yo quería decir que cualquier psiquiatra que se precie siempre le explica al paciente, a ver, si una persona está muy convulsa, pues ha tenido un shock importante en su vida de algo que le ha pasado, y muchas veces la persona necesita durante un tiempo para llegar a centrarse un poco y poderse trabajar a sí misma, pues una medicación o lo que sea. Entonces cualquier psiquiatra que se precie siempre le dice a su paciente que no es la solución, que luego se tiene que trabajar uno mismo y luego ya depende un poco lo que decía Clarisa, de la evolución, de lo que sea, pues cada uno pues hace lo que puede. Era eso. Sí. Realmente. Hola, Manolo. ¿Quieres decir algo? Sí, nada, brevísimo. Tú lo has dicho, cualquier psiquiatra que se precie. No digo más. Sí, mira, yo, como estamos andando un poco en este tema, también quiero decir algo, ¿no? A ver, hay situaciones para todo, ¿no? O sea, creo que es cierto lo que dices, Manolo, que se está haciendo un abuso de estas drogas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, yo conocía a alguien que realmente estaba mal, tenía un problema de hígado, tenía cirrosis y su organismo no funcionaba y entonces su cerebro estaba intoxicado y él no podía, o sea, yo hablaba con él, le escuchaba y trataba de centrarlo, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y es que no puedo, mi cerebro está mal y es que soy incapaz, ¿no? Entonces, está claro que la medicación es útil en ocasiones. En otras ocasiones es el remedio aquel de decir, mira, déjame tranquilo y ya está, y no me entero y voy tirando, ¿no? Os voy a explicar una situación personal que he comentado con muy pocas personas, ¿no? Antes de entrar en teosofía, mi vida era totalmente diferente. Era ateo, muy ateo. Y bueno, en el año 1999 ocurrieron dos cosas en mi vida muy, digamos, muy importantes y que me afectaron mucho. Una fue un accidente de un hijo mío que ha quedado con secuelas importantes y en el mismo año muere mi madre, ¿vale? Yo todo esto lo llevé muy bien.
la gente ni se imaginaba cómo yo podía llevar esto tan bien. Pero ¿qué ocurrió? Que al cabo de 3 o 4 meses yo iba llorando por los rincones, llorando. Estaba trabajando y me tenía que salir de mi despacho para irme a dar un paseo y llorar solo. Entonces, me encontré de casualidad en uno de estos ratos que yo iba, me escapé de la oficina para dar un paseo llorando, y me encontré con un amigo que es médico, que era el médico de empresa, que jugábamos al fútbol juntos y tal. Y lo cogí y le dije, Jaume, ven para acá. Oye, me tienes que ayudar. Mira, le expliqué un poco, tranquilo, Ramón. Me dio un antidepresivo, me dio el Bandral. Estuve tomándolo 3 meses, los primeros 15 días yo estaba que no me enteraba, y cambié totalmente, yo pasaba de todo y tal. Y a los 3 meses yo fui a ver al médico y le dije, Jaume, quiero dejar las pastillas, ya sé lo que tengo que hacer. Y era tomarme las cosas de diferente manera. O sea, a mí el Bandral me enseñó, porque yo vi cómo yo interpretaba el mundo, bueno, pasaba un poco de todo y tal, y aprendí no a pasar de todo, pero a tomármelo de diferente manera. Y entonces le dije, Jaume, quiero dejar la medicación. Me dijo, no la dejes de golpe, espérate, la fuimos bajando poco a poco. O sea, te lo digo porque yo he tomado antidepresivo durante 3 meses, durante 5 meses, ¿vale? Y hay veces que la medicación es buena y hay que tomarla, pero es cierto que se está haciendo un abuso. Estamos en un país, oía el otro día de que aquí en Cataluña se toman 7 millones de antidepresivos, que es la población que tenemos en Cataluña. O sea, que prácticamente todo el mundo está con antidepresivos, ¿no? Algunos se toman el nuestro Sí. y el suyo. Sí, claro, sí. Está claro que hay quien toma más de la cuenta, ¿no? Pero la media es la media siempre, ¿no? Un pollo, la gente come un kilo de carne al mes. Bueno, y hay el que toma 5 kilos y los que no toman ninguno, ¿no? Tere. Sí, quiero también contar algo personal. Cuando murió mi marido, yo ya estaba en Teosofía, pero no era miembro, pero no era miembro. Y aprendí cosas. Y cuando murió mi marido, pues lo de paliativos, que estuvieron 5 años en mi casa con mi marido, porque me lo traje a morir a casa y no quise que le pusieran la palomilla esa para morir. Le quité toda la medicación porque si iba a morir, pues ya está. Y duró 5 años, en fase terminal y en plan fetal estuvo. Y os cuento, cuando murió mi marido, pues lo de paliativos, que estuvieron con nosotros siempre, me llamaban, a la semana me llamó la psicóloga Carmina y me decía, Tere, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Haciendo 3 semanas. Y le dije un día, oye, de verdad, os lo digo de verdad, de echar este rato que estáis conmigo en otra persona que lo necesite, que yo estoy muy bien, de verdad que lo agradezco. Bueno, me llaman a los 8 o 10 días de que en el pueblo, se enterró en el pueblo mi marido, quería que fuera allí, que le iban a poner la lápida, total, me fui al pueblo, y al venir, no sé qué me pasó, me vine abajo. Entonces yo fui a la psicóloga, os lo cuento para que veáis. Fui a la psicóloga, le conté lo que me había pasado y dice, ¿por qué te crees que te llamábamos? Porque el duelo lo tienes que pasar, aunque estés estudiando teosofía, ¿no? Y me dijo, te voy a mandar unas pastillas y ya verás cómo te pones mejor. Y le dije, espera, Mari Carmen, espera, yo no quiero pastillas. Yo creo que tengo herramientas para salir de esta depresión. Dice, ¿y por qué me dices eso? Digo, porque si tú me das a mí las pastillas, yo las tomo, pero no cierro ese ciclo. Cuando deje de tomarla, el ciclo igual me vuelve. Dice, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Digo, yo tengo herramientas, le dije, pues yo hago meditación, se hace relajación y así. Pues hace ahora ya 18, no me acuerdo, 17, 18 años que murió mi marido
y sin pastillas salir de ahí. Entonces, Claro. eso, pero es muy importante que sepamos que podemos salir con la meditación, con la relajación, con el entusiasmo de vida, porque yo aprendí tanto de la enfermedad de mi marido. Claro, cada persona es un mundo y cada situación es única y no hay recetas que sirvan para todos, ¿vale? Pero la teosofía te aporta muchas herramientas. Evidentemente. El conocimiento, evidentemente, nos ayuda. Y si ese conocimiento lo integramos, aún nos ayuda más. Porque, como decíamos también en otra lección, del conocimiento y de la práctica, la parte más importante siempre es la práctica. Bien, vamos a continuar. Vemos aquí que el principio de polaridad nos dice que todo es dual, todo tiene dos polos, todo es un el par de opuestos, etcétera, etcétera. Y las enseñanzas de la teosofía, las enseñanzas teosóficas, al igual que la Vedanta Advaita o el taoísmo u otras escuelas, no son dualistas. O sea, las enseñanzas teosóficas no son dualistas. Pero para explicar la evidencia de la dualidad manifestada, nos dice que todo es uno, pero que se manifiesta en la diversidad. Y en esa diversidad, por comparación, por contraste, es donde vemos los opuestos. Pero todo es uno. La teosofía no es una enseñanza dualista. Lo mismo en el taoísmo, tampoco es dualista, y hay una frase que me encanta de Lao Tse que dice: cuando sobre la tierra todos reconocen la belleza como belleza, así queda constituida la fealdad. Mientras nadie dice que esto es feo, no hay bonito tampoco. O sea, lo feo, lo bonito, lo bueno, lo malo, etcétera, etcétera, son conceptos nuestros. Todo en la naturaleza es neutro. Todo lo que ocurre es neutro. Y podríamos incluso decir que necesario, ¿vale? Si ocurre es porque tiene que ocurrir. ¿De acuerdo? He puesto aquí esta imagen donde vemos aquí pues una dualidad, ¿no? Bebé y viejo, pero a nivel interno, a nivel nuestro, en ningún momento hay dualidad, siempre hay una cosa u otra. O sea, aquí se es bebé y sí, será viejo, llegaremos a viejos, ojalá, ¿no? No todo el mundo llega. Y por aquí se es un chaval que está jugando y no hay otra cosa. Por aquí hay ignorancia y por aquí, en teoría, hay sabiduría. Pero en cada momento hay una cosa u otra. No hay dualidad. A nivel interno siempre hay una situación concreta. Otra cosa es que cuando somos conscientes de esa situación y no la aceptamos, entonces podemos hacer el proceso de cambiarla. Pero cuando la hayamos cambiado, solamente hay una situación. O sea, el mundo a nivel interno no es dual, siempre es uno, ¿vale? Luego vemos, aquí he puesto estos fuegos artificiales para simbolizar las mónadas. Ya sabéis que las mónadas llegan en oleadas, no llegan todas al mismo tiempo, llegan en oleadas. Lo cual quiere decir que hay unas mónadas que son más viejas que otras. No más viejas, son todas las mónadas son igual, ¿no? No tienen principio y no tienen final. Pero en su proceso de evolución hay unas que han experimentado más que otras. Entonces, ahí ya hay una diferencia entre unas mónadas que han llegado nuevas y otras mónadas que llevan ya tiempo experimentando. Entonces ahí hay una dualidad, si lo vemos. También, aunque vengan con la misma oleada, hay unas mónadas que son más lentas y se quedan por aquí abajo, y hay otras mónadas que son más rápidas y llegan por aquí arriba. Entonces ahí vemos el contraste, la dualidad. Y es en ese proceso evolutivo donde la naturaleza siempre está cambiando, donde vemos los contrastes. Frío, calor, oscuridad, luz, ignorancia, sabiduría, etcétera, etcétera. O sea, yo diría que a nivel personal no hay dualidad, hay lo que hay, en este momento hay lo que hay. Dentro de un rato habrá otra cosa, pero solamente hay una cosa, no hay polaridad. Ahora, cuando vemos fuera,
vemos por contraste aquello es pequeño y aquello es grande. ¿Ok? Y simplemente es la naturaleza que es infinita en sus formas, en sus variedades y que continuamente está cambiando. Aquello que la impermanencia, todo es impermanente, instante a instante todo va cambiando, ¿vale? Y luego aquí vamos a ver, en la lección pasada vimos a este señor, David Hawking, que nos ofrecía una pirámide donde nos hablaba de las diferentes vibraciones, las diferentes frecuencias de estas emociones, ¿no? Y veíamos que estas de aquí son emociones bajas, que promueven la enfermedad, que estas emociones de por aquí o estas situaciones de por aquí promocionan promueven la salud. Por aquí se está en una situación expandida, por aquí abajo se está en una situación contraída, pero vamos a ver las cosas de diferente manera. Vemos aquí, como igual habíamos visto antes, la parte negativa, la parte positiva, por ejemplo, el miedo y el coraje. Vemos otra que es la culpa y la inocencia. Vemos la ira y la humildad. No sé si en algún caso me he confundido y no es correcta el opuesto que he puesto, pero bueno, más o menos, ¿no? La apatía con el anhelo, la depresión con la exaltación, el orgullo y la modestia, la ansiedad, la tranquilidad, duda, certeza, avaricia, generosidad, etcétera, y podríamos ir uniendo un montón más, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis es que aquí le llamamos la parte negativa y la parte positiva. Recordar que igual que os dije con el miedo, que es relativo, que hay miedos que son beneficiosos, son buenos, que bueno, nos hacen salir corriendo y está muy bien, ¿no? El miedo indefinido, aquel miedo a todo, miedo a qué me pasará mañana, miedo a no sé qué, estos son los miedos malos, ¿no? Y como decíamos antes, tampoco se puede decir si siento que tengo miedo, este miedo no lo puedo transmutar en modestia, lo tengo que transmutar en coraje, ¿no? O en valentía, ¿no? Pero daros cuenta de que todo esto de aquí, cuando se llega al extremo, es, digamos, lo podríamos determinar como muy, muy negativo. Ahora bien, esta parte de aquí, esta parte positiva, coraje, inocencia, humildad, anhelo, etcétera, etcétera, si nos vamos al extremo, seguramente también tiene su parte negativa, ¿vale? Tiene su parte, digamos, que no es, aunque esté en el lado positivo, no es, digamos, no sé cómo decíroslo, no es deseable, entre comillas, entre comillas, porque, como decía antes, no recuerdo el nombre, si miramos esta figura del péndulo, la tendencia a la que tenemos que llegar es al equilibrio, al camino del medio, al estar del filo de la navaja, ¿no? Porque, por ejemplo, el coraje, pues bueno, puedo tener mucho coraje, pero tampoco, o la inocencia o la humildad, hay la falsa humildad también, la exaltación, es decir, hay situaciones que si nos vamos al polo positivo, tampoco es que sean demasiado buenas, ¿no? La certeza, pues ya hemos visto que todas las verdades son medias verdades, entonces estoy seguro, absolutamente seguro de que, seguro que estoy equivocado, ¿no? La generosidad, pues bueno, hay que ser generoso, pero con moderación, porque bueno, esa generosidad de darlo todo y quedarme sin ropa, sin nada, pues tampoco es una generosidad, digamos, positiva, ¿no? Es, bueno, quizás es una interpretación muy personal, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, que lo diga. Pero yo diría que tenemos que ir a ese punto intermedio, ese punto de equilibrio, que yo creo que es el correcto. Ni por aquí ni por allá, ¿vale?
Y recordar lo que nos dice el Mahatma en la carta número 10, que dice: el mal es la exageración del bien, la progenie de la codicia y del egoísmo humano. O sea, la exageración del bien, cuando nos vamos al extremo del polo positivo, esto se convierte en mal también. ¿De acuerdo? Y ejemplos de estos hay muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, una madre que quiere proteger a su hijo. Es correcto, es correcto que lo proteja. Pero claro, lo quiere proteger tanto, 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 que el niño está ahí debajo de la faldilla de su madre, pues que no le deja pues que el chaval experimente, que de vez en cuando se caiga y se haga una herida, ¿no? Es bueno también que experimente y se caiga y llore y le pase de todo. Y que se pelee de vez en cuando con los amiguetes para que aprenda, etcétera, etcétera. O sea, ver que la exageración del bien al final se convierte en mal. ¿Alguien quiere comentar algo? Clarisa, sí, te veía que... No, que estaba mirando si hay manos, la Sara. Sara. Ah, Sara. Abre tu micro, Sara. Sara, no te veo la cara, no sé si estás hablando, pero no se te oye porque tienes el micro cerrado. Ahora. Estaba pensando que esta moderación, este camino del medio, tiene mucho que ver, o eso veo yo, con la oportunidad, el don de la oportunidad. Según para qué nos colocaremos en un punto más o menos intermedio. Yo me estaba acordando de, por ejemplo, la sencillez por contraposición a la astucia. Y hay un dicho de Jesús en un evangelio que es muy conocido y nos dice: ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes, sabios, astutos. Según el momento y según la oportunidad, tenemos que practicar o adoptar una actitud. Y eso viene dado por el discernimiento, que es una cualidad superior. Nada, solo era esto. Sí, sí, gracias, Sara. Gracias Interesante. Sí, yo creo que cuando he estado comentando esto de estar en el equilibrio, una cosa es internamente estar en equilibrio y otra cosa es lo que manifiestas. Tú puedes estar en equilibrio, pero estar mostrando puede ser severo o estar enfadado porque alguien necesita verte enfadado, pero tú internamente estar en equilibrio. Pero, o sea, como decía Jesús, sé una cosa, pero sé la otra también. Pues, no sé si me he explicado bien. Es manifestar lo que el entorno o las circunstancias precisen, que puede ser estar enfadado, estar alegre, estar en alguno de los polos, aunque yo internamente esté en equilibrio. Yo creo que esa es la parte fundamental, estar uno en equilibrio. Elvira, abre el micro. Abre el micro que no se te oye. Sí. No sé, que estoy de acuerdo, vaya hombre, ahora. Estoy de acuerdo en esto que has dicho del equilibrio, ¿no? Porque en la polaridad de las emociones, yo ahí es donde mejor lo entendí, cuando la tristeza, por ejemplo, dice, bueno, estoy triste, pues paso al otro lado, ¿no? A la alegría. Pero ahí es donde tenemos de confundir la alegría con la euforia. Entonces dice, ves, en ese lado donde crees que está lo positivo, por llamarlo de alguna forma, generalmente ahí está el engaño, porque, o en esto que dice, el miedo y el coraje. Y como que pasamos del miedo a luchar sin comprender por qué está el miedo, sin entender, es como que hay que bajar un escalón desde esa tristeza
entender esa tristeza, entender ese miedo y luego pasar al otro lado, pero sabiendo que ese coraje o que esa euforia tiene un matiz que hay que hacer ese trabajo para que la alegría no se convierta en ese exteriorizar, sino en ese sentir poquito a poco y darnos cuenta que la alegría también tiene ese matiz de calma, como el coraje también tiene un matiz de calma, ¿no? Hasta ahí. Gracias, Elvira. Estoy de acuerdo con lo que dices. Loli. Bueno, un poco ya lo ha dicho la compañera, ¿no? Yo también estoy totalmente de acuerdo que hay que estar en medio, ¿no? Porque, por ejemplo, no puedes estar dudando todo el rato, ¿vale? Pero las personas que tienen certeza en todo, es una locura también, porque se hacen cuadradas, no se plantean nada, o lo mismo pasa, por ejemplo, ¿vale? Una persona no puede estar siempre depresiva, pero es que si estás muy exaltado, tampoco estás equilibrado. Entonces, bueno, estoy totalmente de acuerdo que lo ideal es estar en medio. Lo que tú dices, miras a un lado, miras a otro y depende de las circunstancias. Si tú estás en medio, pues te externamente pues puedes manifestarte de una manera o de otra, pero todos los extremos yo para mí no son buenos. Gracias, Loli. Bien, pues sigamos y vamos a ver el tema de las medias verdades. Este señor, John Stuart Mill, decía: algunas opiniones antagónicas pueden compartir la verdad. Puede suceder que la opinión admitida sea en parte verdadera y que la opinión silenciada sea también en parte verdadera. Es decir, ninguna de ellas contiene la verdad o el error de forma absoluta. Mill mantiene que en la vida práctica la verdad es una cuestión de combinación y conciliación de los extremos. Daros cuenta que aquí dice todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Y dice también, en un debate intelectual, ambas partes tienden a estar en lo cierto, en lo que afirman, y equivocadas en lo que niegan. Porque recordar que la verdad no la conocemos, tenemos nuestra verdad, nuestra sensación, nuestra percepción condicionada por un montón de cosas, ¿no? Entonces, en lo que afirmamos, de acuerdo, eso es, digamos, relativamente cierto. Y en lo que negamos, estamos equivocados. Por lo tanto, la importancia, por favor, de esta palabra, reconciliación, comprensión, diálogo, ¿vale? Cuando estemos en un debate y la cosa se caliente, hay que mirar de ver cómo llegar a ese punto medio, a ese punto de acuerdo, a ese punto intermedio, ¿vale? Vamos a seguir. Media verdad o verdad a medias es una declaración engañosa que incluye algún elemento de verdad. La declaración puede ser parcialmente verdad y usar un elemento engañoso o un doble sentido, sobre todo si la intención es engañar, evadir o tergiversar la verdad. Las verdades a medias, así como la verdad fuera de contexto, tienen efectos más poderosos que las mentiras. Daros cuenta, las verdades a medias, así como la verdad fuera de contexto, tienen efectos más poderosos que las mentiras, ya que pueden convencer más fácilmente al receptor del mensaje gracias a la parte de verdad aportada. Los nazis emplearon conscientemente en su propaganda tanto la mentira directa como la media verdad y la verdad fuera de contexto. Y con el gran poder que tenía el señor Hitler, pues convenció a más de media Alemania. Y seguramente muchos de ellos eran como nosotros, gente normal, gente buena, y se convencieron de esas mentiras, de esas medias verdades que Hitler les decía, ¿no? Este otro señor, Alfred North Whitehead, matemático y filósofo inglés, nos dice,
se suele citar una frase de él que dice: no hay verdades completas, todas las verdades son medias verdades, pero el diablo juega a hacerlas pasar como verdades completas. Si esto es cierto, las declaraciones o las verdades que, de acuerdo con este señor, son todas verdades a medias, siempre son susceptibles de abocar a conclusiones engañosas o falsas. Algunas formas de verdades a medias son una parte inseparable de la política en las democracias representativas. En política se ha evolucionado hacia un complejo estilo de lenguaje para minimizar la posibilidad de que al político se le acuse de mentir. Por lo tanto, si alguien no ha dicho algo, no puede ser acusado de mentir. Este otro señor, el William Sheffield, periodista del New York Times, define una verdad a medias con fines políticos como una declaración suficientemente precisa como para necesitar una explicación. Y cuanto más larga sea la explicación, tanto más probable una reacción que haga que el público se lo crea. Recordar lo que ya nos dice el Kybalión. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Y estas medias verdades nos utilizan para que creamos que son verdades absolutas y posiblemente nos estén engañando. Vamos a ver la palabra esta, reconciliadas. Parece que nos hemos acostumbrado a la normalidad de tener un país absolutamente dividido. O eres de izquierdas, o eres de derechas, o eres del Barça, o eres del Madrid, con perdón de los que sean de otros equipos, que son divisiones radicales que no tienen demasiado sentido. Antes de intentar llegar a puntos de encuentro, los debates parecen querer derrotar al contrario, tanto en la política como en los programas televisivos. Y últimamente en la televisión, yo la verdad es que apenas veo televisión, pero he estado viendo y recuerdo que es que por todos lados hay debates políticos, debates de grupos de estos de la gente que hace el critiqueo y cosas así. Está así la televisión. Y no hay esa capacidad de reconciliación, de intentar comprenderse, de intentar entender al otro. No, van todos ahí a saco, ¿no? A matar al contrario, ¿no? Entonces, bueno, veis que aquí no hay posibilidad de conciliación, posibilidad de que se reconcilien las posturas diferentes. Seguramente os sonará a todos. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha del arte el corazón. Esto ya lo dijo Machado en 1912 y sigue vigente. Y seguramente si se hubiera dicho hace 2000 años también sería también vigente, ¿no? Así estamos. Si no, acusándonos, intentando siempre llevar la razón. Este asunto que ha entrado aquí en las medias verdades y tal, ha entrado en el principio de polaridad, lo veremos más claramente al final del libro cuando estudiemos el principio de género. Este principio de género ya veréis que es muy importante. Porque, bueno, mirad lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Este señor que nos utiliza como marioneta, nos promete sanidad, nos promete riqueza, nos promete justicia, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, esto lo dice el Kybalión, esto lo dice el Kybalión en la lección esta del género. Dice, desgraciadamente el principio masculino en la persona corriente es demasiado perezoso para actuar y la consecuencia es que tales personas son regidas casi enteramente por las mentes y voluntades de otras personas a las que permiten realizar su pensamiento y volición por ellas. Lo que ocurrió en Alemania con Hitler, ¿no?
¿Cuántos pocos pensamientos o acciones originales son ejecutados por la persona corriente? ¿No son la mayoría de las personas meras sombras o ecos de otras que tienen voluntades y mentes más fuertes que ellas? Esto lo dice el Kybalión en esta lección del principio de género. Aquí hay una voluntad fuerte, una mente poderosa y, bueno, de nosotros depende que pues nos manipulen o no. Tenemos que tener claro esto de que todos son medias verdades y tenemos que saber discernir, saber analizar, saber comprobar. Nos dejamos llevar por estas medias verdades. Últimamente por WhatsApp corren un montón de bulos y la gente que recibe un bulo automáticamente lo distribuye a sus contactos sin ver si eso es cierto o no es cierto, ¿no? O sea, seamos responsables, ¿de acuerdo? Seamos responsables. Recordad, el principio de polaridad nos decía: un conocimiento de la existencia de este gran principio hermético capacitará al estudiante a entender mejor sus propios estados mentales y los de otros. Verá que estos estados son todos cuestiones de grado, y viendo esto será capaz de elevar o bajar la vibración a voluntad, de cambiar sus polos mentales y ser así maestro de sus estados mentales, en vez de ser su siervo o esclavo. Esto es lo que tenemos que conseguir, ser maestros de nosotros mismos. Y por este conocimiento será capaz de ayudar a sus compañeros inteligentemente y por los métodos apropiados cambiará la polaridad cuando lo mismo sea deseable. Por lo tanto, aconsejamos a todos los estudiantes familiarizarse con este principio de polaridad, pues un entendimiento correcto del mismo arrojará luz sobre muchos asuntos difíciles. Espero que os haya interesado la lección y sobre todo espero que pongamos en práctica todo esto que hemos estado comentando. ¿De acuerdo? Y nada, amigos, el próximo día la lección será el principio de ritmo, que también es un principio muy interesante, muy interesante. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado. Si tenéis algún comentario, alguna duda, e incluso os diría, si tenéis alguna pregunta que hacer o comentarios sobre las lecciones que hemos ido dando hasta ahora, pues también bienvenidas son. Salomón. Sí, oye Ramón, quería comentar algo que a mí me ha pasado y es con respecto a que cuando llego a estar triste o deprimido, pues trato de, como has explicado, irme al otro lado para compensar o para, digamos, dejar de ser triste, pero resulta que en ocasiones no se pasa fácilmente y entonces, pues yo creo que más que nada tiene que ver con condicionamientos que uno ha tenido durante durante nuestra existencia de niños, de jóvenes o de encarnaciones anteriores, ¿por qué no? Y entonces, pues yo creo que lo que puede ayudar, bueno, digo yo, es aprender lo que hemos estudiado en teosofía, que es, por ejemplo, la tolerancia, poniéndonos en lugar del otro, y que todos nos encontramos en niveles diferentes de conciencia. Por lo tanto, nadie piensa como yo, ni hace las cosas como yo, sino como la que esa persona considera que debía hacer las cosas. Nada más, gracias. Gracias, Salomón. Sí, muy interesante lo que dices y es cierto, ¿no? Cada uno está donde está, ¿no? Respecto a lo que decías sobre la tristeza, que a veces te cuesta, seguramente que es por condicionamientos también que tenemos. Todos estamos súper condicionados, aunque pensemos que no lo estamos. Que pensemos, no, yo sé lo que quiero, yo sé lo que hago, yo no me dejo influenciar por lo que diga.
yo no soy racista, yo soy fraternal. Bueno, cuestionémonos todo esto. Estamos donde estamos y, bueno, estamos en camino de conseguir cosas, ¿no? Pero nadie puede decir que no es racista porque de alguna manera lo somos. Y me incluyo, a pesar de que yo pienso que no se debe ser racista, pienso que no soy tan racista como posiblemente la media de los que me rodean, pero siempre hay algo de racismo, siempre quiero ser fraternal, pero bueno, a veces fallamos, ¿no? Entonces, Salomón, respecto al tema de la tristeza, que puede ser por condicionamiento, que puede ser por motivos kármicos, que tal, que te cuesta salir de esa tristeza, pues lo que hemos dicho antes, cógelo como un objeto de meditación, analiza qué pasa, por qué estoy triste, por qué estoy triste, qué ocurre en este momento para que yo esté triste. Porque mira, hay algo que parece paradójico, ¿no? Pero yo lo he comprobado y es cierto, ¿no? Cuando uno está presente, cuando uno está en el aquí y en el ahora, dices, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué me gustaría? No, cuando estás en el ahora, no hay nada malo, no falta nada, está todo lo que tiene que... Claro, si tengo hambre, ¿no? Pero cuando estás en el ahora, no hay tristeza, no hay, o sea, se está en ese estado de, no de felicidad, de paz, de equilibrio. Entonces, una técnica sería situarse en el ahora, la atención plena. Y otra técnica sería decir, a ver, ¿por qué me viene la tristeza? ¿Qué causa? ¿Qué es lo que me pone triste? ¿Hay algo que me entristece? ¿Algo? Seguramente se llegaría a la conclusión de que cuando estás triste es porque estás rechazando algo de lo que es en este momento. Alguna interpretación negativa estás dando a algo. Porque llueve, porque hace viento, porque ya se ha ido el día y ya ha llegado la noche, por lo que sea. Pero si partimos de la aceptación de las cosas que son, que no podemos cambiar, si hay esa aceptación, no tiene por qué haber esa tristeza. No lo sé, Salomón, si estás de acuerdo o no, pero esta es mi opinión, ¿eh? Sí, muchas Manolo. gracias, Ramón. Saludos a todos. Gracias, Salomón. Manolo. Bueno, no quiero entretener. Mira, de lo que ha preguntado Salomón, él hace un tiempo contó aquí una cosa, bueno, de circunstancias familiares y tal, que le verían claramente kármicas. Yo también las he tenido con otros miembros de la familia. Entonces hay heridas que las tienes de niño y aprendes a vivir con ellas, pero no van a cerrar nunca, ¿entiendes? No van a cerrar nunca. Entonces esa tristeza te viene a veces decir, ¿por qué no habría sido de otra manera? Pero bueno, para eso está, digamos, la sabiduría que atrajo la teosofía occidente, de los Vedas, de los Upanishads, etcétera, para decir, chico, es que ese es el marco adecuado para dar el salto que tú has dado. No sé si me estoy explicando bien. O sea, que era un marco difícil de niñez, pero mira para lo que ha servido al final. O sea, para evolucionar más, para pegar un salto grande. Y sí, pero Gracias, a veces... Sí, Salomón, yo me acuerdo de lo que dijiste y que sepas que no eres el único, ¿vale? Muchas gracias y un abrazo. A todos igual. Chao. Gracias, Manolo. Larisa. Sí, lo que quería añadir es que el pasado no lo podemos modificar. En nuestra infancia, las cosas que ocurrieron, todos podemos decir que hemos vivido situaciones realmente tremendas, seguramente muchos, si no todos. Pero sí se cura, sí se sana todo esto. No desaparece porque uno no, de pronto no pierde toda la memoria y sabe lo que ocurrió, pero sí se cura el dolor, se cura las heridas y desaparecen, ¿eh? Pero hay que hacer un trabajo sobre ello, hay que hacer un trabajo de reconciliación, que es lo que estaba explicando Ramón.
en ese principio. Conciliación, reconciliación. De reconciliarse, que significa el perdón de todo lo que ocurrió hacia los demás y hacia nosotros mismos. Esto es, la palabra perdón se utiliza mucho en psicología, pero si la entendemos desde el punto de vista teosófico es que es esencial que sepamos reconciliarnos con todo por medio de la comprensión de que todo cuanto ocurrió debía ocurrir y de ello debíamos aprender. Sí, tenía sentido lo que ocurrió. Por supuesto que sí. Entonces Sí. no lo comprendimos, pero ahora podemos comprenderlo, porque ahora tenemos los elementos para sanar todo el pasado, absolutamente todo. De acuerdo. Mirar, todo lo que estábamos hablando, cada persona es única y todo es relativo y cada uno interpreta las cosas como las interpreta, ¿no? Pero se puede poner el ejemplo de dos hermanos que viven de padre y madre, que han sido maltratados, han estado en un entorno no adecuado y uno lo interpreta, aquella falta de atención, aquella falta de amor, lo ha interpretado para hacerse una persona débil, que lo ha arrastrado toda su vida, y la otra se ha convertido en una persona fuerte gracias o por culpa del entorno que vivió cuando era niño. O sea que las cosas no siempre tienen que ser como uno las ve, ¿no? Y las heridas pueden curarse, se curan. Y hay personas que les cuesta más, otras que les cuesta menos, pero en definitiva es aquello de llevar en la mochila lo que ocurrió hace 50 años. Bueno, hay la opción, quizás no todo el mundo puede hacerla, coger la mochila y dejarla, ¿no? Hay personas que a lo mejor les resulta muy difícil. Claro, yo no puedo valorar que esa persona lo esté haciendo mal o sea débil o no sabe o cada uno es como es, pero las heridas se pueden curar. Sí, por lo menos aprender a vivir con ella y no odiar. O sea, aunque no sea, no te des besos, tal, no sé qué, pero por lo menos dejar de sentir resentimiento. Eso No, es un claro. trabajo. Claro, a lo mejor no podrás tener amistad desde el punto de vista externo con ciertas personas o contacto, pero las puedes tener en tu corazón desde el momento en que haces ese proceso de reconciliación. Y no Sí. importa si los otros no, si aquellas otras personas involucradas en nuestra niñez o en los problemas que pudiera haber habido, ellas no saben de nuestro proceso, de nuestros cambios, no tienen por qué saberlo. Y puede que ellas no se perdonen a sí mismas ni nos perdonen a nosotros si es que hubiese algo que perdonar. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que hagamos nosotros en nuestro interior. Y esa reconciliación nos compete a nosotros. Y cuando digo a nosotros, hablo de todos los que estamos involucrados en el tema del conocimiento de nosotros mismos, en la teosofía y tal. Y yo no hablo nunca de estas cosas fuera de aquí. Porque, claro, no puede uno ir de nada, ¿no? De predicador de nada. Ha de ser muy, muy discreto. Pero claro, aquí las hablamos, las podemos compartir, podemos comprender y comprendernos. Y entonces es un foro donde podemos tener este tipo de conversaciones y ayudarnos mutuamente. Pero ese trabajo interior lo podemos hacer y podemos sanarlo todo en nosotros. Y quedar liberados de aquel karma para siempre, de aquel, del que sea. Quedar ya, esa cuenta queda finiquitada. Sí. Y te quedas en paz interiormente, Claro, sí, y señora. eso es importantísimo. Muchísimo. Mucho. Entonces es realmente cuando uno puede comprender esto y lo va realizando en sí mismo, no le queda otra respuesta que, caramba, esto es real, porque yo cada día estoy mejor. Estoy mejor conmigo mismo, estoy mejor con todo. Sí, y se nota a tu alrededor, se cambia el ambiente, ¿eh? Claro. Es impresionante.
Claro, pues fíjate si uno lo puede constatar y cuando lo constata ya no hay nada que pueda negarnos que eso es un hecho real. Bien, Gracias. amigos y amigas, ¿alguna cosa más? Bueno, pues estudiar mucho que el fin de curso está cerca y tenéis que pasar el examen, ¿vale? Bueno, pues dejo de compartir y Cuando me nada, digas, Clarisa, cierro la sí, grabación. cierra ¿Sí? la grabación sin nada más.